Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Como todos los martes, a esta hora, pasadito de la 1 de la tarde, les saluda Alexia Cervantes en compañía de Andrés Solís. ¿Cómo estás, Andrés? Mi querida Alexia, como siempre, con el gusto de saludarte, de acompañarte, de iniciar una nueva emisión de este programa Periodismo Hoy, que pues a mí me sigue llenando de mucha alegría cada que nos sentamos a platicar aquí. Y pues tenemos temas interesantes, pero antes hay que recordar, Alexia, que pues los contagios han de repente tenido semanas de incremento, así que acuérdense que la pandemia por COVID-19 no se ha terminado y que la solución está en nuestras propias manos, si las lavamos bien, está en nuestros propios rostros, si nos ponemos el cubrebocas. Eso que ni qué, así que pues estar muy al tiro, estar muy vivos, muy vivas con esta situación, a cuidarnos, a tomar las medidas necesarias, porque esto no se acaba todavía. Oye, Andrés, no sé si a ti te pasa un poco como el meme que anda por ahí circulando en redes sociales de... A veces despierto y no quiero ir a la escuela, pero se me olvida que soy el profesor. ¿No te sientes a veces un poco así con el tema de las noticias? Como que ya es esta vorágine que llega a un punto en el que el cuerpo te pide desconectarte tantito de las noticias. ¿O tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo vives? Porque a mí sí me pasa. Bueno, alguna vez publiqué yo un meme justamente con esa idea de decir que yo ya estaba cansado de ir a talleres, conferencias y cursos y se me olvidaba que yo era el que tiraba el choro, ¿no? Entonces dije, pues sí, ni modo. Pero es que cuando hablamos de la sobresaturación de información, y sobre todo en esta época de la pandemia, nos dimos cuenta de que la información fluía, y sigue cayendo, y de repente volteamos para todos lados, y no sabemos ni por dónde nos llega el mandarriazo informativo, y es tanto que nos estamos sobresaturando, incluyéndonos a ti, a mí, a cualquier periodista, pues también de repente ya no sabemos qué hacer con tanta información, ¿no? Exacto, o sea, justo para allá iba, como que a veces ya no quiero leer tantas noticias, pero se me olvida que de eso va mi trabajo y no es una situación exclusiva de México, exclusiva de los periodistas. Cada vez más personas prefieren eludir las noticias que consideran deprimentes o que no dejan nada positivo para ellos. Y esa es una de las conclusiones a las que llegó el informe del Digital News Report, de este reporte sobre las noticias de este año 2022 que elabora el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford. Es un estudio que además se hizo a partir de una encuesta que se aplicó de manera simultánea en 46 países y en el que participaron 93,000 personas y que señala precisamente esto que estamos diciendo, la gran cantidad de noticias sobre la pandemia por COVID-19, sobre el conflicto bélico en Ucrania, sobre la inflación que ha generado precisamente este hartazgo y que aún más profundo entre la población de 24 años de edad en promedio. Es decir, la población joven es la que está más fastidiada de las noticias. Esa generación Z. Pues de eso vamos a hablar con la doctora María Elena Gutiérrez Rentería. Ella es responsable desde el 2016 del análisis para México de este informe del Digital News Report desde la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Una conversación que no se pueden perder bajo ninguna circunstancia. Pero antes, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Alexia? Si primero vamos con nuestra agenda Periotips. Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. El Centro de Formación en Periodismo Digital y la Universidad de Guadalajara invitan al curso en línea Taller de Fotoperiodismo Digital.
El objetivo general es elaborar ensayos fotográficos o reportajes fotoperiodísticos que documenten con veracidad un hecho o suceso actual que sea de interés público, tomando como fundamento la teoría y la práctica de la fotografía y la investigación. El taller impartido por el profesor Diego Reynoso Orozco está dirigido a periodistas, comunicadores y estudiantes de periodismo de los últimos semestres. Asimismo, cuenta con un programa dividido en 4 unidades que son: Entendiendo el rol del fotoperiodista, Géneros del fotoperiodismo, la edición en el fotoperiodismo y proyecto fotográfico en línea. La fecha límite de inscripción es el 25 de septiembre del 2022 y se impartirá del 3 de octubre al 13 de noviembre. Para más información visita la página de Facebook Centro de Formación en Periodismo Digital o en www.cfpdudgvirtual.org. Fundación Gabo, en alianza con la Open Climate Reporting Initiative del Center for Investigative Journalism del Reino Unido, convoca el taller Periodismo de Investigación sobre el Cambio Climático. El objetivo es ofrecer recursos y herramientas que permitan a los periodistas reforzar sus capacidades de cara a la incorporación de técnicas del periodismo de investigación a la cobertura del cambio climático, al igual que conocer algunas herramientas digitales que faciliten profundizar en la investigación. El taller será conducido por la periodista independiente Gloria Payares y se realizará de manera presencial en la Ciudad de México, del miércoles 31 de agosto al viernes 2 de septiembre del 2022, en un horario de 9 a 18 horas. Este taller está dirigido a reporteros y editores que cubran temas de medio ambiente o cambio climático en cualquier país de habla hispana en América Latina. Las personas seleccionadas deberán tener disponibilidad para asistir presencialmente a las sesiones. El cierre de convocatoria es el lunes 1 de agosto del 2022. Para más información acerca de los requisitos para la postulación, puedes visitar la página de Facebook Fundación Gabo o al correo capineda@fundaciongabo.org. El Centro de Formación en Periodismo Digital y la Universidad de Guadalajara invitan al curso en línea Periodismo de Soluciones para Temas de Salud y Medio Ambiente. Como objetivo se plantea producir investigaciones periodísticas sobre temas de ciencia, salud y medio ambiente que describan las problemáticas y sus potenciales soluciones. El taller impartido por el periodista Iván Carrillo está dirigido a periodistas y comunicadores en activo, estudiantes de los últimos semestres de carreras de comunicación o periodismo, interesados en emplear técnicas y métodos del periodismo de soluciones para realizar una investigación periodística sobre ciencia, salud o medio ambiente que se difundirá en medios digitales. La duración de este taller es de 5 semanas. Las sesiones se llevarán a cabo los días 22 de agosto al 25 de septiembre. Los interesados deberán cumplir mínimo de 8 a 12 horas por semana. La fecha límite de inscripción es el 14 de agosto del 2022. Para más información, visita la página de Facebook Centro de Formación en Periodismo Digital o en el sitio www.cfpdudgvirtual.org. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Pues ahí tienen la agenda. Si ustedes tienen eventos, si saben de alguna conferencia, algo a lo que nos quieran invitar, pues con mucho gusto envíennos los datos, el flyer a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter como @hoyperiodismo, y bueno, pues ya saben que allí recibimos y leemos todos sus mensajes, sus comunicaciones, reclamos, felicitaciones, lo que gusten y manden, con mucho gusto los leemos y les damos salida. Así es, los mensajes que nos llegan, como siempre, los recibimos con mucho cariño, con mucho aprecio, y siempre les damos lectura aquí en este espacio. Como por ejemplo tenemos aquí un mensaje que nos dejó Socoyote Lugo, que tenía algunas semanas de no apersonarse, de no manifestarse. Muchas gracias, Socoyote Lugo. Dice: felicidades, sigan con estos programas sobre comunicación y periodismo. Saludos. Te mandamos un saludo y un abrazo muy afectuoso de regreso. También queremos agradecer a @delunadiego por retuitear nuestro programa, estos mensajitos en sus redes sociales. Muchísimas gracias por ese apoyo, porque de verdad cuando lo comparten con sus propias redes nos ayudan a crecer y a que Periodismo Hoy siga llegando a cada vez más escuchas. Así es, y otro de los recursos que tenemos para seguir incrementando nuestra presencia entre ustedes, sobre todo, que es a quienes nos debemos, pues está nuestro podcast. Cada que terminamos una emisión, el programa queda, por supuesto, bien guardadito, bien grabado, y lo ponemos disponible para ustedes en la página de internet de Radio Educación, www.elloenmedioradio.edu.mx. Ahí está la sección de podcast. Entran al micrositio específico de Periodismo Hoy, donde van a poder encontrar todos y cada uno
con 124 programas que hemos transmitido desde la primera semana de marzo de 2020. Wow, no había caído en cuenta de ello y la verdad es que se me han ido muy rapidito, Andrés, así que pues vayan corriendo a nuestro micrositio y por ahí pueden checar por tema, por fecha, por número de programa, el que ustedes quieran. ¿Qué les parece si pues vamos ahora, Andrés, con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy? Hoy vamos a hablar de un periodista que ejerce desde 1985 en Michoacán, aunque no es de ahí. Y bueno, pues ha trabajado en medios como el periódico Cambio, La Voz de Michoacán, también en el diario Provincia, por mencionar algunos. Y este periodista, además, es un emprendedor, pues puso en marcha su propio proyecto llamado Revista Búsqueda, que es un medio especializado, es todo un referente en temas judiciales y temas de transparencia. Y si tienen alguna idea de quién podría ser nuestro personaje de la semana, quien por cierto ya estuvo en este programa, pues mándenos un mensaje a nuestras redes sociodigitales. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo. Mientras tanto, pues vamos con todos los detalles sobre este Digital News Report 2022. El Digital News Report es el estudio sobre el consumo de noticias más completo a escala global. Se realiza cada año en 46 países para conocer la salud de la industria de las noticias y las empresas periodísticas, así como los cambios de hábito de los consumidores. Los resultados para este 2022 alertan sobre una baja en el consumo de noticias, particularmente en los sectores poblacionales más jóvenes, entre la chaviza, pues. Para hablar al respecto, tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora María Elena Gutiérrez Rentería. Ella es responsable desde el año 2016 del análisis para México del Digital News Report desde la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Bienvenida, María Elena. Alexia, Andrés, es un gusto estar con ustedes en este programa tan importante. Al contrario, la verdad es que el placer es para este espacio, sin lugar a dudas, para las audiencias de Radio Educación de la radio pública y en particular el Periodismo Hoy, María Elena. Y debo decirte que yo soy un asiduo consumidor de este reporte que cada año nos ilustra estos cambios en el hábito de consumo, porque es una manera en la que tenemos que entender lo que estamos dejando de hacer como periodistas. Y eso yo quisiera arrancar precisamente con esto. ¿Qué es lo que muestra este estudio? ¿Para qué nos debe de servir, María Elena? Pues tocas un tema muy importante y es la gran pregunta, ¿no? En todos los que formamos parte de la investigación y los editores en el Instituto de Reuters. Es efectivamente, este estudio está hecho para la industria, en particular para las empresas y para los periodistas, ¿no? Y quizá efectivamente lo más importante es comprender qué es lo que ha estado sucediendo durante los últimos años respecto a los cambios que se han dado en los hábitos de consumo de parte de las audiencias. En lo particular, puedo decirte que aquí es el gran hallazgo este año, ¿no? Porque la realidad de cada contexto, de cada continente, de cada país es distinta, pero sí nos muestra en general el estudio sobre las diferencias, las grandes diferencias que existen entre los hábitos de consumo de las audiencias por segmento de edad. O sea, no es lo mismo la generación que se le considera los adultos mayores, los baby boomers famosos, con los millennials, con la generación Z, ¿no? Que son los más pequeños, o con la generación X, ¿no? La verdad es que sí, también podemos encontrar grandes diferencias entre los comportamientos o hábitos de uso de las personas que realmente están interesadas en las noticias y, por otro lado, confían en la industria periodística de su país, a diferencia de aquellos otros grupos que tienen a lo mejor un nivel bajo de confianza en la industria periodística, pero también un alto interés en las noticias. Y luego encontramos también aquellos grupos que no tienen confianza en la industria y tampoco tienen interés en las noticias, que es una gran mayoría, ¿no? Entonces, es decir,
hay muchas lecturas, también la presencia de las redes digitales, en fin, si quieren, voy respondiendo conforme ustedes lo vayan marcando, que estamos aquí para reflexionarlos. Justamente, María Elena, vaya, lo que vemos en este reporte es que el nivel de confianza en las noticias en general está cayendo, pero no solo el nivel de confianza, sino también el asunto del consumo, de que pues la gente cada vez quiere, o más bien no quiere consumir noticias, pese a que estamos en un contexto, por así decirlo, complicado, que es justo cuando deberíamos estar consumiendo noticias, ¿no? O al menos así lo indica la lógica periodística, un contexto de guerra, un contexto de pandemia, pero ¿a qué atribuir justo esta postura de las audiencias? Y si es un tema global o solamente está pasando aquí en México. ¿Qué dicen los datos? Mira, los datos al respecto dicen lo siguiente, Ale. A nivel global, efectivamente se detectó una caída en el consumo y en el interés por las noticias, ¿no? Y en México también cayó ligeramente, pero no de la misma magnitud ni tampoco siguiendo la misma dinámica a nivel global. Incluso el nivel de confianza en la industria en este año permaneció igual, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe? Por un lado, efectivamente, tal como lo comentas, México, a diferencia de otros países en Europa o en Estados Unidos, acuérdense que todavía empezábamos pues en este 2022, en febrero, todavía estaba aún el tema de la pandemia, ¿no? A lo mejor no llevamos un año de retraso, por así decirlo, entre comillas, de cuando empezó este fenómeno, esta tragedia a nivel mundial. Y eso se ve reflejado también en los resultados de este año. Entonces, por un lado tienes toda la razón, sí influye que la gente se cansó y lo ve reflejado también en que las noticias, sobre todo las relacionadas al COVID o a la política, afectan el estado de ánimo de las audiencias, ¿no? México no es la excepción, pero sí no tuvimos una caída tan significativa como se tuvo a nivel, en promedio, ¿no? A nivel general. Y eso es porque, digamos que el registro de la pandemia y también el tema político, pues es distinto, ¿no? Déjame regresar, Marilén, a este tema de la pandemia, porque justo en el año 2021, a inicios de 2021, este mismo informe pues daba cuenta del incremento en el nivel de confianza a nivel mundial en la prensa tradicional, no solamente en la prensa digital, sino en la prensa tradicional, en el tema referente a la pandemia por COVID-19, justo como una herramienta para contrarrestar la desinformación que surgió al inicio de la pandemia. Pero ahora vemos que estamos regresando a esos, pues ya este concepto que se está volviendo también moda, estamos regresando al estado prepandemia. ¿Por qué crees que haya sucedido eso en el mundo? Y en el caso particular de México, si bien la caída no es en el mismo estándar internacional, pero sí tiene que ver un poco también con la vida pública, la vida política de nuestro país. ¿Por qué crees que estemos regresando a este nivel? Ojo, a ver, sí hubo el año pasado una caída respecto a hace 2 años, ¿no? Y ahí yo sí estoy convencida, por un lado, van de la mano el tema de, por un lado, el interés respecto a lo que estaba sucediendo con el tema de la pandemia, y por otro lado, el desprestigio y el tema, pues, político, ¿no? De la polarización política que también se vio reflejada sobre todo en los medios tradicionales, ¿no? Esto es en el caso de México. Este año, sí, el nivel de confianza se mantuvo igual, incluso en la industria periodística mexicana. No cayó respecto al año pasado, aunque haya habido un desinterés mayor por parte de las noticias, y simplemente se reduce a lo que comentábamos al inicio con Ali, contigo. La gente está cansada, sobresaturación, prefiere entretenimiento, y digamos que también dependiendo de los grupos de edad se ve más claro este fenómeno. No sé si respondo bien a tu pregunta.
María Elena, nada más para dejar en claro, el nivel de confianza en las noticias en general en México es de 37%, ¿es correcto, no? Es correcto, el mismo porcentaje que se manejó el año pasado. A nivel global se cayeron 2 puntos, ¿no? México se mantuvo igual. Si nos vamos por marca periodística registrada en el caso mexicano, vemos que la mayoría de los medios tradicionales incrementaron un poquito, dependiendo de cada medio, el nivel de confianza, ¿no? Por parte de las audiencias que participaron en este año. En los nativos digitales sí vimos también que hay unos medios que crecieron un poco más y otros que permanecieron igual y por eso hay un desfase. O sea, cada empresa en particular tiene su propia dinámica de haber aumentado y haber descendido en posición respecto a otras empresas. Pero a nivel industria pues, seguimos con el mismo nivel que el año pasado. Y eso es a lo que me refiero, o sea, vamos un año atrasados, a lo mejor vamos a ver el año que entra, lo más seguro, lo mismo que está pasando a nivel global, ¿no? A lo mejor sí puede esperarse a lo mejor que caiga un poco más el nivel de confianza y a lo mejor el desinterés surja más por el tema de la pandemia, por el tema de la política, pero también por algo que no se ha mencionado y creo que ahí sí, en el caso particular, en todos los países está presente, en el caso mexicano no es la excepción y eso lo vemos con los medios tradicionales y con los nativos digitales, es ese acercamiento con las audiencias, no tanto en cuanto al rigor periodístico, que eso sí lo están reclamando y sí lo valoran y sí lo atribuyan como algo muy propio, ¿no? A rescatar. O sea, sí se confía en México por lo menos más en las empresas periodísticas, ¿no? Que en otros países. O sea, se busca el respaldo de la marca informativa que del influencer en ese sentido, ¿no? Ahora, dependiendo del grupo de edad, vemos con mayor magnitud o menor magnitud estos niveles de confianza. Oye, María Elena, respecto a este asunto de los jóvenes, que ya lo decíamos desde el inicio de este programa, que en general, vaya, la población parece ya estar un poco harta, por así decirlo, de la dinámica noticiosa que pues ha tenido que ver con la pandemia los últimos 2 años, pero parece que todavía se remarca más en sectores juveniles, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos de los jóvenes? O sea, ¿por qué es lo que dijeron en este estudio? ¿Por qué no están interesados en las noticias? Yo por ahí había leído en un resumen, en un artículo, que hacía referencia a este estudio, que uno de los argumentos era que a final de cuentas se sienten impotentes y nada pueden hacer para cambiar la situación. Pero, ¿qué otras informaciones tienes de respecto a este asunto? Se sienten, hay los dos factores más importantes en los jóvenes, es que se sienten, por un lado, les afecta mucho el estado de ánimo y entonces evaden las noticias. No les interesa por la forma en que se transmite, ¿no? Entonces, ya es evasión, eso es un hecho. Se agotaron y prefieren no escuchar, o sea, ya más información sobre la pandemia ni tampoco sobre la política. ¿Por qué? Porque les afecta el estado de ánimo. Y un segundo dato relevante que arroja el estudio es que también el lenguaje muchas veces se les hace a los jóvenes muy difícil de entender el contexto y lo que se les está informando, se les hace difícil de comprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, la narrativa con la que se presentan las noticias quizá no es la más adecuada a este grupo juvenil. Y ellos pues se enteran, pero también evaden pues a través de las redes sociales, que es instantáneo. Lo interesante está en que les llegan las noticias o acceden a las noticias por las redes sociales, pero de forma instantánea y aún así las evaden, ¿no? Porque se les hace difícil de comprender. Y cada vez hay, entre esta generación joven, que es la generación Z famosa, o el grupo más pequeño, también yo creo que esto siempre se ha visto en la industria, ¿no? Pero en concreto y en particular, pues sí muestran un comportamiento muy, muy distinto, incluso en lo que el periodista debe de decir y de hacer, en cuanto a su trabajo profesional en la industria, que la opinión que expresa un adulto mayor. Es decir, el joven dice, los periodistas deben de externar su opinión cuando dan una noticia, ¿no? O sea, lo deben de
editorializar. El adulto de más de 40 años se nota claramente por segmentos de edad que te va diciendo no, el periodista debe cumplir con su vocación de informar y la audiencia tiene que decidir sobre qué opinar al respecto. Entonces, son dos mundos completamente, o dos formas completamente distintas de ver el trabajo del periodista. Estamos platicando con la doctora Marilena Gutiérrez Rentería. Ella es responsable desde 2016 del análisis para México del Digital News Report desde la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Estamos en Periodismo Hoy. No se vaya, regresamos. Hacemos una muy breve pausa solamente para recordarles que estamos aquí muy al pendiente de todos sus mensajes, esperando que nos escriban, que nos manden mensajes de voz. También nos pueden mandar mensajes de voz si quieren. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo. Nos pueden mandar sus comentarios, sus felicitaciones, las sugerencias, preguntas que surjan en torno al programa del día de hoy, a esta entrevista, y también sus respuestas a la trivia, ya que en Periodismo en Persona contaremos la historia de un periodista que vive, que ejerce en Michoacán, donde hace periodismo de investigación a través de su propio medio llamado Revista Búsqueda. Y como les decía yo en la pista anterior, este personaje, con él hablamos en nuestro programa dedicado precisamente al ejercicio del periodismo en los estados. Así es que si ya saben de quién se trata, que por cierto es un extraordinario amigo, mándenos un mensaje a nuestras redes, y mientras vamos a seguir platicando por qué la juventud ya no quiere consumir noticias, por lo menos en estos formatos tan tradicionales y para esa juventud ya muy anquilosados. Y de esto vamos a seguir platicando con la doctora Marilena Gutiérrez Rentería. Ya estamos de regreso y seguimos platicando sobre este Digital News Report que arroja resultados muy interesantes sobre los hábitos de consumo de las noticias en el mundo, pero también arroja datos interesantes sobre México. Y antes de la pausa, Marilena, pusiste en la mesa algo que yo quería preguntarte desde el minuto 1 de la entrevista, y es justo eso. ¿Qué estamos haciendo mal como periodistas? ¿Qué estamos haciendo mal los medios de información para seguir alejando a la audiencia? Me parece que nos quedamos con un formato orientado a la generación adulta, ¿no? En la forma de presentar, en la forma de exponer la información, ¿no? Muy al estilo, pues tal cual como se ha hecho siempre. Han aparecido las nuevas tecnologías, bueno, que ya no son nuevas, ¿no? Las famosas redes sociales donde tenemos la información y el entretenimiento, donde predomina el entretenimiento, cosa que siempre ha existido en México, no es la excepción en este sentido. Y la narrativa, la forma en que quizá los periodistas se han descuidado la forma en cómo, en el lenguaje principalmente, en la narrativa, en cómo comunicarse con sus audiencias. Y eso es lo que cada vez aleja más, ¿no? No estoy diciendo que tenemos que, o que se tiene que cambiar el rigor del periodismo, ¿no? El deber ser del periodista, que como ustedes pues, son los expertos, ¿no? Eso no va por ahí. Sin embargo, la narrativa, el lenguaje, la forma como se presenta, eso es lo que sí veo que en términos generales es lo que las audiencias jóvenes están aclamando, ¿no? Ya no queremos más pesimismo, ¿no? Propio de estas generaciones nuevas. No queremos que nos afecten más el estado de ánimo porque estamos cansados de que solamente nos estén diciendo tragedias, ¿no? Y con datos duros y de forma lineal. La forma en que se están comunicando con nosotros no nos es atractivo, ya nos está afectando incluso el estado de ánimo, y además el lenguaje que utilizan es difícil de entender, ¿no? Entonces, eso es lo que los jóvenes están reflejando. Una distancia completa respecto a la que otras generaciones
pues lo ven, ¿no? Entonces, en resumen, y para concluir respecto a esta pregunta, yo creo que nos quedamos en México con una comunicación enfocada a un grupo tradicional, o a la generación de más de 40 años, a los adultos mayores de los 50, que son los que siempre han utilizado o se han presente los medios tradicionales. En México se sigue utilizando los medios tradicionales como principal fuente de información. Las redes sociales son muy importantes. Sin embargo, la narrativa es lo que ahí es donde no hay un gancho, y los jóvenes pues sí lo reclaman. Dejar de ser pues anacrónicos hasta cierto punto y pues tal vez explorar otras maneras de comunicarnos. Ahí en Instagram hay un esfuerzo que se llama AJ+, que tiene, creo que, trabajo interesante justo con rigor periodístico, pero ya en otro tono. O sea, el lenguaje en sí gráfico se nota que es diferente, pero incluso el tono en el que le están hablando a las audiencias. Pero, María Elena, ¿no crees que pues existe cierto riesgo a que en esta idea de que, bueno, pues los jóvenes ya no quieren noticias porque los entristecen, y que de alguna manera los empresarios lo tomen como que, bueno, pues entonces vamos a dar puro entretenimiento, pura noticia banal? A final de cuentas, lo que buscan los empresarios o las empresas, pues son audiencias, y si están perdiendo audiencias, creo que existe un riesgo, hay una línea peligrosa a que los espacios se vayan cada vez a temas más banales, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? Tocas un tema muy importante. Si nos vamos, y voy a tratar de, me parece un excelente ejemplo el que pones, ¿no? No perder el rigor periodístico, insisto, lo propio del periodismo, porque en este estudio, incluso si se meten a detalle a ver los datos de México, podemos ver, ¿no?, cómo sí se respeta y siguen predominando, a diferencia quizá incluso de otros países, a la marca tradicional, o siguen figurando ahí, ¿no? Incluso podemos decir, los influencers están bien, pero no los respalda nadie, ¿no? Y algunos de ellos se están cayendo. Entonces, respecto a los empresarios de la información o las empresas periodísticas, efectivamente, su modelo de negocio es, por un lado, tener audiencias, ¿no? Y por tanto tienes anunciantes por la dualidad del producto informativo, o a lo mejor hay otras, ¿no?, que se deben 100% a la audiencia, y por tanto su principal fuente de ingresos en su modelo de negocios es por parte del modelo de suscripción, o puede ser otro ejemplo, ¿no? O sea, dependiendo del modelo de negocio de cada empresa. Yo aquí, Ale, a lo que invitaría es que reflexionáramos, no una receta genérica, sino más bien en profundizar por grupos de edad cuál es el comportamiento, sin perder de vista, y en esto sí quiero hacer demasiado énfasis, es que no se trata de cambiar el deber ser, no se trata de inventar el cómo debe de ser el periodismo en cuanto a la esencia del periodista y la función del periodista en la vida pública, y la necesidad del buen periodismo para la vida pública, ¿no? Lo que sí tenemos que enfocar las energías es, según la estrategia de negocio de cada empresa de comunicación, de cada empresa periodística, si es un medio tradicional con presencia en digital, si es un nativo digital completamente enfocado, bueno, ¿a qué mercado de audiencia te diriges? ¿A la generación Z nada más, o estás abarcando a todos los grupos de edad? Dependiendo del grupo de edad, tendrás que adecuarte en la forma en la que te comunicas. Eso es lo que quiero transmitir como mensaje, ¿no? O sea, en lugar, antes que se diera el fenómeno de la convergencia digital, no fenómeno, sino que la realidad, ¿no?, de las tecnologías digitales que propició la convergencia digital, y que eso ha hecho la convergencia entre industrias, pues era muy fácil tener a las audiencias cautivas, ¿no?, por la misma naturaleza de los medios, y sabía muy bien cómo comportarse y era dirigido. Hoy por hoy ya vemos que esto ha cambiado completamente, y por eso fue justo el origen de esta investigación de Reuters Institute con sede en Oxford, de decir, bueno, vamos siguiendo la pista porque Internet es una realidad y todo esto está cambiando, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué nos dice el estudio? ¿Y qué dicen los grandes académicos?
no se debe de perder de vista nunca la esencia del periodismo, el rigor periodístico, y sí, como estrategas, ver a qué audiencia, cuál es mi público el que me está escuchando. Y esto sí, incluso hay eslogans bueno, no eslogans, sino distintas investigaciones que el encabezado tal cual o el énfasis de la investigación es: necesitamos escuchar a nuestras audiencias. Y yo haría el énfasis todavía más, incluso como respecto a la estrategia del modelo de negocio que cada empresario tiene. ¿Quiénes son tus audiencias? Y dependiendo de quiénes son tus audiencias, entonces es la forma como en la que te vas a adecuar. Y acuérdense que las audiencias, pues hay una clasificación: nivel socioeconómico, el nivel educativo, por grupos de edad. O sea, no podemos generalizar a las audiencias como antes, solamente con los medios tradicionales lo hacíamos. Yo siempre he dicho que el público en general solamente es en el palenque, porque ahí todo el mundo paga sus 500 varos y ven el mismo show. En términos de información no puede haber un solo público, y lo dices muy bien, pero también estoy de acuerdo con esta visión tuya, Marilena, de que el periodismo tiene que seguir siendo profesional, que no podemos dejar de poner el dato documentado, verificado, contrastado, pero trato de traducir esto que nos explicas muy bien a un lenguaje en que los colegas lo puedan entender. A ver, no dejamos de hacer periodismo, seguimos siendo profesionales, se trata de contar la misma historia, pero de una manera más ágil, menos rollera, porque nadie lee notas de 25 cuartillas, nadie se sopla reportajes de media hora. Entonces, ¿cómo aprender a decir lo mismo de una manera más ágil, más sencilla, con menos palabra, y sobre todo utilizando estos cientos y cientos de recursos digitales, de herramientas digitales, de programas, de software, de audio, de video, de animaciones, de GIFs, todo eso, y hasta los memes como recursos de información, ¿no? Exacto. Tal cual lo has resumido de forma extraordinaria. No se cambia el fondo, sí la forma, y de forma creativa. Como dices tú, ágil, sencillo, y sobre todo con estas generaciones. Y en el estudio también, sí, que los invito, también está su versión en español, nos refleja cómo incluso la mayoría, muchas audiencias están buscando incluso ya leer en lugar de ver solamente el video, ¿eh? O sea, es decir, yo de forma optimista, yo veo como que están calmándose las aguas y es momento de que reflexionemos. Lo mismo lo digo yo con mis alumnos, ¿no? En clases, tenemos que ser muy sencillos, muy claros, muy concretos y hacia dónde vamos. ¿Quién nos está escuchando? Y por tanto, cómo nos vamos a comunicar con ellos sin perder el objetivo de lo que vamos a enseñar, de lo que vamos a decir, de lo que vamos a mostrar, de hacer el periodismo como debe de ser. Eso no debe de cambiar y la necesidad del periodismo siempre ha existido y va a existir, ¿no? Y del buen periodista es que el que hace buen periodismo destaca y la gente lo reconoce, y acompañado de una buena marca y buena estrategia de conocimiento de audiencias, esto se sale adelante, pero dependiendo de cada caso. Pues ahí está el reto para las personas que nos dedicamos a este rollo, a las noticias. Creo que pues tenemos mucho que reflexionar y también tratar de no hacerlo desde una visión adultocentrista, ¿no? Criticando a las juventudes. Bueno, yo todavía encajo en el rango de juventud, déjenme decirles, pero criticando a las y los jóvenes porque ya no les interesan las noticias y bueno, tal vez no les interesan de la manera en la que las estamos contando. Exacto. Y es lógico que con el paso de los años vayan cambiando las formas de consumo debido a pues las nuevas herramientas y los nuevos aparatos que antes no existían. Entonces tratar de verlo desde un punto de vista pues más sí, para tratar de construir consensos. Pero ¿podrías decirnos, María Elena, dónde encontramos pues este informe, su versión en español? También de paso, si tienes por ahí el dato para curiosear, de cuáles son los medios más seguidos, más leídos, vistos en México, para tener el dato, te lo agradeceríamos mucho. Muy bien, Ale. A ver, el informe completo lo encuentran en www.digitalnewsreport.org directamente. Y ahí les va a aparecer la opción de versión en español.
Y respecto a los medios que, digámoslo así, están en el top 10 en México. Los medios que más, los medios que más consumo se tienen en México son los medios tradicionales. Liderean los 5 primeros en cuanto a medios tradicionales. Tenemos a Televisión Azteca, TV Azteca, a Televisa, al Universal, a Imagen y a Milenio. Y estos son los 5 primeros lugares en cuanto a medios tradicionales. En versión digital tenemos los 5 primeros lugares son el Universal, o sea, de mayor consumo, el Universal, TV Azteca, Uno TV, Televisa y Aristegui Noticias. Y los medios, los 5 medios o marcas periodísticas en las que más se confían en México, tenemos a CNN, que es de origen extranjero, como sabemos. En segundo lugar está Milenio, en tercer lugar el Universal, en cuarto Imagen y en el quinto lugar está el Financiero. Interesantísimos datos, sobre todo porque todos estos medios dieron la nota de que se había muerto el Papa Ratzinger, ¿no? Curioso. Y era falsa. Y que era una nota falsa, efectivamente. Pero bueno, quisiéramos seguir hablando contigo, Marilena, porque esto da para una charla muchísimo más larga, pero ya sabes que la radio es ingrata y nos amarra el tiempo, pero nos da el pretexto para volverte a invitar y para que nos puedas seguir platicando sobre estos y sobre otros temas que sabemos que tienes ahí en tu agenda como académica, como investigadora de la Universidad Panamericana en Guadalajara. Así es que agradecerte infinitamente el favor de tu compañía, que hayas aquí platicado con las audiencias de Radio Educación, de Periodismo Hoy, en la radio pública. Muchísimas gracias por la invitación, Andrés, Ale, en este excelente, extraordinario programa. Feliz de estar con ustedes las veces que necesiten y estoy a las órdenes. Estamos para hacer equipo. Eso que ni qué, y espero que nos escuchemos de este lado muy pronto. Muchísimas gracias, María Elena. Bueno, pues esta conversación de verdad que fue muy, muy entretenida, muy divertida, pero sobre todo muy interesante, con datos muy, muy relevantes sobre lo que tenemos que hacer todavía como medios para no seguir perdiendo audiencias. Pero si quieren volver a escuchar esta conversación, recuerden que estará disponible este mismo miércoles tempranito en la sección de podcast de la página de internet de Radio Educación, www.elloenmedioradio.edu.mx. Ahí está el micrositio de Periodismo Hoy para que lo puedan escuchar, compartir, descargar, mandárselo a quien quieran. Y bueno, pues ya enfilándonos casi al término de este programa, ¿qué te parece, Andrés, si vamos a Periodismo en Persona, una sección que escribe el propio Andrés y que está dedicado hoy a un tocayo de él, un periodista que ejerce en Michoacán y que siempre anda buscando organizar capacitaciones, talleres, para que sus colegas, los periodistas de Michoacán, de esa entidad, tengan mejores herramientas para hacer su trabajo y también mejores herramientas para protegerse, pues dadas las circunstancias en las que se hace periodismo en México. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Andrés Mariano Resillas Mejía. Le ha tocado picar piedra en muchos sentidos. Como periodista, llegó a una ciudad que no era la suya y logró posicionarse en el ambiente mediático local. Hoy es uno de los más firmes promotores y defensores de los derechos y la seguridad de sus colegas y del ejercicio profesional. Hablamos de Andrés Resillas. Andrés Mariano Resillas Mejía se llama así porque precisamente nació el día de San Andrés el 30 de noviembre de 1961 en algún lugar de la Ciudad de México, aunque creció más bien en el popular barrio de El Molinito en Naucalpan, Estado de México. Resillas estudió Ciencias de la Comunicación y Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, de la cual egresó en 1985, justo el año del terremoto que azotó la gran ciudad. Y justo en ese mismo año inició su carrera profesional en el periodismo, pero contrario a otras personas que migran de otras entidades a la capital del país,
Andrés Resillas lo hizo a la inversa y abandonó la metrópoli para avecindarse en Morelia, Michoacán. En Morelia, rápido encontró trabajo como reportero de información general en el diario La Voz de Michoacán, uno de los medios más influyentes de aquella entidad. Resillas Mejía destacó pronto como buen reportero y en 1988, otro año emblemático para México, fue nombrado jefe de información de La Voz de Michoacán hasta 1991, para después ser nombrado subdirector del diario. Al año siguiente, Andrés fue llamado a unirse al equipo fundador del periódico Cambio, que aspiraba a convertirse en un contrapeso a la prensa michoacana, y ese mismo año se convirtió en corresponsal del diario El Norte de Monterrey, el hermano mayor del periódico Reforma. Pero a Andrés Resillas lo querían de regreso en el periódico Cambio, y en 1997 fue designado director editorial, donde permaneció hasta 1999, porque Televisión Azteca Michoacán lo contrató como director de noticias. En su larga carrera, Resillas Mejía también fue coordinador de información en el diario Provincia en 2003, y en 2004 decide independizarse y fundar la revista Búsqueda, un medio que nació impreso y que hoy es digital, además de ser un referente del periodismo de investigación en temas judiciales y de transparencia. El reconocimiento ganado por su profesionalismo y su compromiso con el fortalecimiento de la labor informativa hicieron que Andrés Resillas presentara su propuesta de ley de transparencia para Michoacán, la cual fue aprobada ese mismo año. En 2014, junto con un amplio grupo de periodistas de Michoacán, presentó un proyecto de iniciativa de ley de protección de periodistas, que también es vigente. En 2013, este periodista inició su propia cruzada por la profesionalización del ejercicio del periodismo en México y desde entonces ha recorrido todo Michoacán organizando cursos, talleres y seminarios, reclutando a periodistas de diferentes perfiles y trayectorias tanto a nivel nacional como internacional. Desde hace varios años, entre el gremio periodístico, los ayuntamientos, el Congreso y el gobierno del Estado, hay cualquier cantidad de anécdotas del incansable Andrés Resillas que recorre la entidad a bordo de su Tsuru medio destartalado para organizar algún taller. Andrés Mariano Resillas es un reportero de a pie, aunque a lo largo de casi 4 décadas ha ocupado importantes cargos directivos en los principales medios michoacanos. Quienes lo conocen saben bien que pese a su brillante trayectoria, aún puede caminar por las calles y comerse una tradicional corunda en cualquier mercado, pero eso sí, siempre buscando organizar algún taller de periodismo. Bueno, pues ya es hora de despedirnos, pero déjame solamente poner un agregado, Alex, y ahora que pasó esta cápsula dedicada a mi queridísimo tocayo Andrés Resillas, porque recuerdas que Richard Kapuscinski de repente decía que para ser buen periodista había que ser buena persona, y sin lugar a dudas, Andrés Resillas es muy buena persona. Pero bueno, recuerden que estaremos aquí muy al pendiente y agradecerles como siempre el favor de su compañía para escucharnos el próximo martes pasadita la 1:00 p.m, mientras vamos a continuar la conversación en Twitter, en Facebook, para que sigamos hablando de periodismo y de cosas que tienen que ver con este ejercicio profesional. En tanto, Alexia Cervantes, como siempre, el placer de tu compañía y nos escuchamos la próxima semana. El gusto es mío, Andrés Solís, y hasta la próxima. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.
Trabajamos para usted en el servicio social de Nis Godínez y Fernanda Valladares, la edición digital de Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.